A veces como que es bueno ponerse en esa realidad. ¿Qué sería de nuestra fe si hubiera algún pequeño costo? Si hubiera algún sacrificio que hacer, ¿cuál sería mi respuesta? Las palabras de Jesucristo son el que persevera hasta el fin. Hay un llamado de Él a perseverar en lo que hemos creído y que lo que hemos creído no quede solamente en nosotros y se extienda a otros. Oremos por la palabra que vamos a compartir hoy. Señor, yo te pido que seas tú hablando, seas tú por medio del Espíritu Santo poniendo tus palabras para oírlas. Señor, yo te pido que tú, Señor, traigas, Señor, revelación a nuestro entendimiento. Que seas tú, Señor, poniendo, Señor, como una estaca firme, como un fundamento sólido, tus palabras, tu enseñanza, y que sea para nosotros vida. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables en esta mañana, Señor. Amén. Amén. La parábola usada por Jesucristo acerca de las 10 vírgenes, ¿se recuerdan? Esa parábola que Jesucristo enseña en el contexto de su retorno. Y cómo frente a su retorno, donde estas vírgenes están a la espera de la llegada del novio, así como la iglesia, los creyentes en este tiempo, hemos de estar atentos a la llegada de Jesucristo. Cómo Él muestra a través de esa parábola, para quienes han creído, que dentro de ese grupo de los que han creído, hay dos maneras bien diferentes de cómo están dispuestos unos y otros. Y él habla de 5 vírgenes que eran prudentes, 5 vírgenes que eran precavidas. Y también habla de 5 vírgenes que estaban esperando al novio. Sabían que él iba a venir en cualquier momento. Estaban aparentemente preparadas. Pero de esas 5, dice que fueron insensatas, despreocupadas, no atentas. Y cuando vino el esposo, una vez que el esposo entró con quienes estaban preparados, dice esa parábola que la puerta se cerró. Se cerró y ya nadie pudo entrar. Y los que no estaban preparados no pudieron entrar. Es Dios que en un momento, porque en este tiempo la puerta está abierta, y la voluntad de Él es que entre toda persona, de toda tribu, de toda lengua, toda persona, y las puertas están abiertas, pero va a llegar un momento en que las puertas se van a cerrar. Y para nosotros, que estamos viviendo los tiempos que hablan del retorno de Jesucristo, la pregunta es para hacernos cómo estoy viviendo este tiempo. ¿Estoy viviéndolo con prudencia
con atención, o lo que el enemigo de nuestra alma hace, busca llenarnos de muchas cosas, de muchas preocupaciones, de muchos quehaceres, para que en eso, que es natural que toda persona haga, vayamos descuidando lo que es importante. Veíamos en esa parábola que la diferencia entre las vírgenes fue que 5 de ellas en sus lámparas tenían aceite. Y 5 de ellas, que fueron las insensatas, el aceite que tenían y que hubo en un momento fue disminuyendo, todavía les quedaba un poco, pero no fueron precavidas. Y la palabra nos enseña y hace referencia al aceite con respecto al Espíritu Santo. Cuán necesario es el Espíritu Santo en la vida de quienes han creído. No podemos caminar, no podemos vivir verdaderamente y hacer la voluntad de Dios sin la presencia del Espíritu Santo de manera continua en nuestra vida. Y eso nos demanda ser diligentes en estar buscando su presencia, en estar buscando la comunión con Dios, en acercarnos a su palabra, a dejar que su palabra nos enseñe el camino. ¿Para qué? Para las decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuántas decisiones podemos tomar erradamente por no darle lugar a lo que Dios habla en su palabra? Necesitamos estar siendo llenos del Espíritu Santo, de su presencia. ¿Qué tan determinante puede ser la presencia del Espíritu Santo para quien está viviendo el día a día? ¿Qué cuán determinante? ¿Es determinante o pienso que es algo que sí es importante, pero no sé, tan determinante? ¿Cuál es mi perspectiva o mi entendimiento de eso? Entendiendo que el Señor está por volver. ¿Qué tan determinante? ¿Qué tan importante? Porque mucho de lo que tiene que ver a veces con nuestra debilidad, lo que a veces tiene que ver con nuestra... Hablábamos la semana pasada que se puede empezar a perder y a enfriar el corazón. El amor empieza a ser un amor no como fue en un comienzo. Y eso tiene que ver con la carencia o la falta de que la presencia del Espíritu Santo esté de manera continua en nosotros. Muchas veces las derrotas que tenemos o el adormecimiento que podemos tener es porque no está nuestras lámparas con el aceite. No está el Espíritu Santo presente en nuestra vida, queriendo ser lleno, buscando ser lleno, ir por el aceite, ir por su palabra, tomar las palabras, atesorarlas, meditarlas, para tomar las decisiones que nos van a llevar a hacer la voluntad de Dios. La presencia del Espíritu Santo es central en la vida del creyente. No es un accesorio, sino que la vida de la persona necesita la presencia del Espíritu Santo, que es Dios. Y es el Espíritu Santo,
habitando en el creyente, el que va a poder hacer la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Es lo que el enemigo quiere hacer, de que nosotros lleguemos a considerar que nosotros podemos hacer la obra porque entendemos, hemos leído, sabemos por dónde es el camino, pero la palabra es bien clara. Sin el Espíritu Santo que sea quien está guiándonos, sin el Espíritu Santo en la vida del creyente, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da el poder para hacer la voluntad de Dios, para poder agradar a Dios. Y el diablo quiere que nos centremos en lo que nosotros podemos hacer, en las habilidades que tenemos, en las capacidades que Dios nos ha dado y que vivamos de alguna forma sostenidos en nuestras propias fuerzas. La presencia del Espíritu Santo es central. Jesucristo habló muy claramente de eso y lo habló cuando se venían acercando los días en que Él sabía que ya venía el tiempo en que Él iba a ir a la cruz. Los discípulos no lo sabían, no lo entendían, no lo comprendían, aunque Jesús se los había dicho. Y hay un momento en que Jesucristo les habla a ellos. Y no solamente a ellos, sino también a nosotros. Y una de las partes que vamos a leer, que para mí siempre había sido por mucho tiempo, y también a veces cuando nuestra mente natural lo lee, dice, pero ¿cómo es esto? Y vamos a ir a el Evangelio de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 16, Juan 16. Y vamos a leer desde el versículo 7. Aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos que Él se va a ir. También les ha dicho que Él va a enviar a otro, como Él, de su misma naturaleza, el Consolador, el Espíritu Santo. Y lo que le dice en el versículo 7 dice, yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. ¿Cómo ha sido para ustedes esa palabra cuando una vez uno lo lee? Que Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Yo decía, no, Señor, que tú te quedes con nosotros. Señor, ¿cómo? Los discípulos, eso es lo que estaba en su corazón y esto también traía tristeza de estas palabras, de que Jesús les decía que Él se iba a ir. Pero Él les dice, les conviene. Y Jesucristo cuando habla, habla verdad. Y a veces no llegamos a entender eso, pero vamos a ir viendo que era necesario. ¿Qué pasaba si Jesucristo se quedaba toda la vida con ellos? ¿Qué hubiera pasado? No tendríamos esperanza de ser reconciliados con Dios porque Jesucristo se tenía que ir, pero antes de irse, Él iba a dar su vida. Él iba a pagar por nuestro pecado. Y esa obra de reconciliación con el Padre se iba a efectuar por medio de su muerte. Pero para la mente de los discípulos y también para nosotros, uno dice, si me dicen a mí que Jesucristo esté, yo digo, Señor, quédate con nosotros. Tú vas a enviar a otro, pero no, yo quiero que seas tú. Entonces es algo que
a veces uno diría, ¿qué hubiera dicho yo? Sí, Señor, hazlo, ándate nomás, sí, nos conviene. No creo que hayan sido esas las palabras de ellos. Debe haber sido de confusión, de no saber qué hacer, pero cuando Jesucristo habla de que les conviene, hay varias cosas que pasan. ¿Por qué? Estando con Jesucristo, Jesucristo estaba con la plenitud del Espíritu Santo en él, ¿cierto? Y Jesucristo estaba con los discípulos, entonces el Espíritu Santo estaba con ellos por medio de Jesucristo, que estaba la plenitud en él. Pero Jesucristo les dice, y vamos a ir a Juan 14, un poco más atrás, en el versículo 17. Y el Espíritu de verdad, ese es uno de los nombres del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad. ¿Qué es lo que va a hablar? La verdad. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? No le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Él está con ustedes. Yo estoy con ustedes y el Espíritu Santo que está en mí está con ustedes. Pero cuando yo me vaya, estará en vosotros. ¿Qué implicancias tiene? Estará en ellos. De alguna forma también no va a estar limitado. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, la presencia de Él iba a una ciudad y los discípulos estaban ahí y los que escuchaban se admiraban de esas palabras y creían. Pero de alguna forma Jesucristo, por lo que vino a hacer, estaba limitado por el tiempo, por la distancia. Pero el Espíritu Santo que iba a venir y que iba a morar en los creyentes, Él va a traspasar esa dimensión, porque el Espíritu Santo va a extenderse a través de todos los creyentes también. Jesucristo estaba de alguna forma, por decirlo, limitado. La gente iba a ver a Jesucristo para escuchar a Jesucristo que estaba en esa ciudad, y los que estaban en esa ciudad lo podían escuchar. Pero cuando el Espíritu Santo, Jesucristo les dice, venga, va a morar en ustedes, y va a haber una plenitud donde no va a haber este límite, porque el Espíritu Santo va a traspasar y se va a mover a nivel global. El Espíritu Santo puede estar en Singapur como puede estar en Segovia ahora. No tiene esa limitación que Jesucristo asumió al estar como hombre. Entonces el Espíritu Santo iba a hacer, por eso dice, les conviene, porque a donde ustedes vayan, Pedro, tú vas a ir para allá, Juan, tú vas a ir para allá, pero el Espíritu Santo, que es Dios mismo, va a estar contigo allá y no va a tener problema para estar contigo en este lugar y a donde ustedes vayan. Entonces es una dimensión que no estaba a los ojos de ellos. También va a llevar la presencia de este Espíritu Santo que va a vivir, a morar en ellos, de alguna forma va a llevarlos a tener un discipulado más alto. ¿En qué sentido? Porque ellos estaban siendo discipulados por el Maestro. Y el Espíritu Santo va a ser ahora este Maestro que los va a discipular, que los va a enseñar, que los va a guiar. Pero va a ser por medio de la fe y no por la vista. Los discípulos tuvieron a Jesús y lo veían. Estaban con Él, cerca de Él y le creían. Pero los discípulos que van a venir y ellos mismos con la presencia del Espíritu Santo en ellos, entendiendo el alcance global del Espíritu Santo y dónde se va a mover, también eso va a tener una relación bien trascendente con este punto.
Tomás le dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. El Señor estaba empezando a levantar ahora a una generación que iba a tener una fe que iba a estar afirmada no en lo que veían, sino que en esa fe en quien habían creído. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros haya esa fe, que no seamos los que tenemos que ver, sino que seamos los que creemos lo que su palabra dice. Y ese es el discípulo, ese es el aprendiz que Dios quiere ir formando, y eso lo va a hacer a través ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que va a habitar en el creyente, el Espíritu Santo que va a estar en el lugar donde nosotros podamos estar. Por eso ahora cuando oramos por gente que no sabemos en qué lugar está. Pero ¿quién puede acudir en este momento a esa oración nuestra para sostenerlo, para levantarlo, para consolarlo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hay una obra que el Espíritu Santo hace. La presencia del Espíritu Santo iba a traer mayor cercanía y mayor conocimiento de Jesús. Porque el Espíritu Santo iba a recordar todas las cosas que Jesús había dicho. El Espíritu Santo no solamente iba a recordar, sino que una de las cosas que tiene que ver con la obra que hace el Espíritu Santo es que va a enseñar. El Espíritu Santo era conveniente. ¿Para qué? Para que se pudiera hacer justicia en la tierra. Y Jesucristo diera su vida, muriendo por nuestros pecados, y habiendo cumplido y habiendo hecho justicia, Jesucristo ahora está en el trono. Y por eso Jesucristo le dice, yo no los voy a dejar huérfanos, porque yo voy a enviar a uno de mi naturaleza, de mi misma naturaleza. El Espíritu Santo es Dios. Con el mismo poder del Hijo, con el mismo poder del Padre, y el Espíritu Santo es que Jesucristo dijo, va a morar en ustedes. El Espíritu Santo es el que va a dar testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo les va a recordar mis palabras. Entonces es vital en la vida de nosotros como creyentes que la presencia del Espíritu Santo esté de manera continua. ¿Cuál es la obra que hace el Espíritu Santo? Después de ese versículo que leímos en Juan 16:7, que dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí lo que está haciendo referencia a que la obra del Espíritu Santo va a ser más allá de la obra en los creyentes, sino que la obra del Espíritu Santo se va a extender hacia el mundo. Dice que el Espíritu Santo va a ser, cuando Él venga, el que convencerá ¿a quién? ¿A los creyentes? No, dice al mundo. Pues va a convencer al mundo y también va a estar convenciendo a los creyentes. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es absolutamente necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque si no está el Espíritu Santo haciendo su obra y convenciéndonos, que dice ahí, de pecado, no vamos a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. El Espíritu Santo
Su obra es convencer. Es como un fiscal que expone los argumentos, que expone la verdad, que pone toda la información y que llega un momento que a la persona la convence. Y la persona se da cuenta de lo que no se daba cuenta, ve lo que no había visto y reconoce su pecado. El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. Y nosotros que estamos en el mundo, en un momento de nuestras vidas, específicamente, que estábamos lejos de Dios, ajenos de su palabra, ignorantes de su venida, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y en un momento Él nos convenció de pecado. Nos convenció por medio de la verdad. Nos convenció con los argumentos y eso nos llevó a nosotros a reconocer, a poder ver. Él nos mostró nuestra realidad y que esa realidad de nosotros nos tenía muertos espiritualmente, ajenos a las promesas de Dios y expuestos a una condenación eterna. El Espíritu Santo es el que convence. Si nosotros fuimos convencidos para acercarnos a Dios, fue por la obra del Espíritu Santo. No fue por nuestros argumentos, no fue porque nosotros hicimos un estudio profundo de la Escritura, que sí hay gente que lo ha hecho y han hecho estudios profundos de la Escritura porque lo que quieren es demostrar que esta Biblia no tiene valor. Pero en medio de esa búsqueda errada y torcida, el Espíritu Santo se ha revelado a hombres y a mujeres y los ha convencido de pecado. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es que nos convence una vez para creer. Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté convenciendo acerca de nuestro pecado. Porque el pecado, la palabra enseña, nos separa de Dios. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. El Espíritu Santo es el que convence para llevar a la persona al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Fue el Espíritu Santo en un momento cuando Jesucristo sube a una barca y le pide a uno de los pescadores que si podía él enseñar desde ese lugar. Ok, hazlo. Y después de que termina de enseñar, le dice, vamos mar adentro. Jesús le dice, vamos a pescar. Y este pescador le dice, Señor, nosotros hemos estado toda la noche pescando y no hay nada. Pero dice, bueno, voy a ir. ¿Saben quién era ese? Pedro. Y Pedro va. ¿Y qué pasó cuando tiraron las redes? Las redes se llenaron, se rompían de peces que estaban ahí empujando. Empezaron a hacer señas para que vinieran a ayudarlo. Y cuando llegan a la orilla, vemos a Pedro. Lucas 5:8. Lucas, capítulo 5, versículo 8. Dice, teniendo el contexto de que la barca estaba llena de peces, que no tenían cómo echarlos todos arriba, piden ayuda. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Por qué cae de rodillas? Lo que tendría que estar feliz y decir, wow, a ver, ¿cuántos pescados tenemos aquí? ¿Cuánto vamos a ganar? ¡Extraordinario! Oigan, miren, vengan acá, ayúdenme.
Y hay algo totalmente diferente. Y dice que Pedro, cayendo de rodillas ante Jesús, le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque él, viendo a Jesucristo, lo que él había hecho, el Espíritu Santo lo convenció de quién era el que le había dicho que fuera, y él recibió convencimiento, claridad de su realidad que no estaba presente, y le dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. No, no te acerques a mí porque yo sé quién soy. El Espíritu Santo le dio a Pedro convencimiento, no en un ritual, sino que en una situación cotidiana, porque el Espíritu Santo es el que hace una obra. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos muestra lo que nosotros no vemos. El Espíritu Santo fue el que llevó al rey David cuando cayó grandemente. Todos se acuerdan como que el gran pecado de David, pero no fue el único. Sí, es un pecado terrible, pero que él no lo consideró su acción tan alejado de lo que pasó. Y Dios envía al profeta Natán y le cuenta una historia con respecto a un hombre que tenía un animal y todo eso. ¿Conocemos esa historia? Y el rey David, cuando ve lo que le habla el profeta, él, desde su postura de hombre, con su raciocinio, dice: el hombre que hizo esa maldad, quitándole ese único animal a quien no tenía, cuando él tenía muchos para atender a su invitado, ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. No, 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 esto no es. No, 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 yo no soy ese. Yo nunca haría algo así con una persona. Pero dice que el rey David, y vamos a ir al Salmo 51. En el Antiguo Testamento, Salmo 51. Y leemos el versículo 4. Cuando el profeta le habla y le muestra, voy a hacer un paréntesis, porque a veces Dios nos puede mostrar cosas a nosotros, pero podemos reaccionar de distintas maneras. Una es decir: mira, lo voy a considerar, voy a analizarlo y voy a dar vuelta lo que, Señor, tú estás poniendo de esto, pero es que en realidad, y uno empieza a poner sus argumentos para no tomar lo que Dios está poniendo delante. O bien puede haber una respuesta de una persona que cuando Dios le habla y le muestra algo, toma una decisión real, concreta y profunda. Y eso es lo que vemos nosotros acá en el Salmo 51. ¿Qué es lo que pasó con David frente a esto que Dios le hizo ver? Dice en el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El rey David
fue convencido de su pecado. ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Esa es la obra que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento, pero nosotros entendemos que en los tiempos que estamos viviendo nosotros, la plenitud del Espíritu Santo es de una forma diferente a como fue en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo estaba en algunas personas, por algunas situaciones específicas, en algunos hombres o mujeres que Dios levantaba, pero en estos tiempos la promesa de Dios es que en los postreros días Él iba a derramar de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra de convencer de pecado al mundo. Y como dice Pablo, del cual yo soy el primero. El apóstol Pablo reconoce esa realidad frente a Dios y nosotros hemos de reaccionar al acercamiento del Espíritu Santo y permitir que Él haga su obra. Frente a sus argumentos, frente a las palabras que el Espíritu Santo pone, cuando Dios me habla con respecto a algún tema específico, puede ser un tema a nivel de pensamiento, puede ser un tema de, a lo mejor, de formas como estoy viviendo o que Dios nos muestra qué es lo que Él busca. ¿Cuál es mi reacción? Me levanto como en los tribunales y empiezo a expresar mi opinión y lo que yo considero frente a lo que el Espíritu Santo, lo que Dios está poniendo delante de nosotros para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado. ¿Hemos pecado de aquí a la semana que pasó? Lo más probable. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Y cuando habla de convencer de pecado, es que seamos convencidos de lo serio, de lo grave que es, porque el pecado lleva a la muerte. El pecado trae tremendas consecuencias, pero el enemigo quiere que nosotros minimicemos, que nosotros seamos selectivos y que digamos, esto sí merece que yo me arrepienta. Y empezamos a ser nosotros quienes dictaminamos cuando el Espíritu Santo es el que hace esa obra y nosotros necesitamos que Él sea el que nos convenza. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Y que el arrepentimiento nos lleve a tomar un camino diferente y dejar aquello que era. Si era la mentira, si estoy habituado a la mentira es pecado. Pero uno dice, no, es pequeño, es pecado. Y a lo mejor yo sigo porque digo, bueno, es parte de lo que hay que hacer, porque en la vida de repente uno se dice la verdad, no siempre es bueno. La mentira es pecado. El Señor habla de honrarlo a Él con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y a veces nosotros podemos determinar cuándo lo hago y cuándo no lo hago. Es que ahora sí lo puedo hacer y lo hago. Ahora no, porque en realidad yo creo que no voy a poder, me tendría que apretar el cinturón y no lo hago. ¿Eso es pecado? No, no es pecado o sí es pecado. Dios habla claramente, dice, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios dice, sí, ustedes me han robado. ¿En qué me han robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. A veces hay gente que tiene problema con el diezmo. Voy a dejar el diezmo aparte. Pero Dios no dice me han robado en los diezmos. Me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Es serio. Para Dios es serio. Pero nosotros podemos empezar a bajarle el perfil al pecado. Y eso es lo que lleva a que el corazón se vaya enfriando. Y ese enfriamiento es consecuencia de que la presencia del Espíritu Santo no está habitando en nosotros. Porque si el Espíritu Santo está habitando, Él nos va a llevar a darnos cuenta
y tomar decisiones que nos lleven a dejar aquello que estoy haciendo. ¿No estoy ofrendándote, Señor? Jesucristo no habla del diezmo, de un 10%. Jesucristo habla todo, habla del 100%. Jesucristo habla de que si yo no perdono, no, es que yo no perdono porque esta persona lo que hizo, no, esto no puede. Si yo no perdono, Dios no me puede perdonar a mí. Pero nosotros podemos vivir y convencernos nosotros con nuestros argumentos y podemos empezar a resistir al Espíritu Santo que nos quiere convencer de la verdad. Si no perdono, Dios no me perdona. Si yo no perdono, mi oración es abominable frente a Dios. Pero el ser humano busca acomodar cuando Dios habla claramente. Necesitamos que el Espíritu Santo esté haciendo esa obra, convenciendo de pecado. ¿Para qué? Porque el convencimiento de pecado que hace el Espíritu Santo no es que trae un gran dolor, un sentimiento de sentirse mal por lo que he hecho. No, la convicción de pecado que da el Espíritu Santo es para llevarnos a arrepentimiento, para reconciliarnos con Dios. Es el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado. No nos convenció de que no éramos tan malos, sino que con lo que Él expuso, con la verdad, llegó un momento en que trajo convicción. Necesito arrepentirme porque hay pecado en mí. Yo me acuerdo, bien corto, era adolescente. Yo sabía de Dios lo que la cultura religiosa de América Latina o aquí también en España puede haber respecto a que Dios es bueno, cuando uno hace mal es pecado, a Dios no le gusta el pecado, y a veces cuando uno hacía algo mal, uno se sentía mal, pero seguía haciendo lo mismo. Y siendo adolescente, en un momento, por un lado escuché que alguien hablaba de lo de Dios y todo esto, pero cuando no había una búsqueda de Dios, porque hay gente que llega a Dios porque lo estaba buscando, y hay gente que llega a Dios cuando no lo estaban buscando. Hay gente que llega a Dios porque está en una gran situación en su familia, y hay gente que llega a Dios cuando están todas sus cosas relativamente en orden, porque Dios quiere llegar a toda persona. Y en un momento, yo me acuerdo, tengo muy vívido el recuerdo. En la iglesia que comenzaron los pastores Tomás y Paulina, el pastor Tomás tomaba a los adultos y Paulina tomaba a los niños, desde los bebés hasta los que tenían 15 años. Ese era el rango. Y yo me acuerdo de ella, sentada con un bebé y teniendo niños de 8 años, jóvenes de 13 años, y a esos grupos hablándole. Y me acuerdo que un par de veces que yo había ido, pero como que yo no tenía tantas ganas de ir, pero me acuerdo que siempre ella decía al final, ¿hay alguien de ustedes que quiera aceptar a Jesucristo? Yo lo escuché varias veces. Yo fui varias veces, acompañaba a mi mamá, jugaba con los niños. Un momento, no me acuerdo, bueno, en una conversación también que a veces tenía o con mi mamá y que ella de vez en cuando me hablaba, pero un día me pasó, estaba en mi pieza, no estaba haciendo nada extraordinario ni nada, pero fue en un momento.
si me muero ahora, me voy al infierno. Antes yo sabía que estaba el cielo, el infierno, Dios, el diablo, información y todo. Pero ese día, el Espíritu Santo, cuando yo no lo estaba buscando, el Espíritu Santo fue el que me convenció y me llevó a darme cuenta, si yo me muero ahora, me voy al infierno. ¿Por qué? Porque yo sé lo que he hecho. No era alguien que tenía 50 años, pero en los años que había hecho, yo sabía las cosas que había hecho. Y cosas que mis padres no sabían, sin ser tan tremendamente graves. Pero yo sabía que había actuado con maldad. Había sido malo con amigos míos, haciéndoles bromas malas. Había hecho... Entonces, el Espíritu Santo cuando viene nos convence, y cuando nos convence caen los argumentos. Y ese día, en mi falta de entendimiento, fue un día domingo, a lo mejor. En ese tiempo las reuniones en la iglesia eran los días sábados y los días miércoles. Era domingo. Esto me pasó un domingo en la noche. Era una angustia. Me acuerdo que me acostaba y le decía, Dios mío, por favor, que no me vaya a morir antes de ir el miércoles a la iglesia. Para que cuando Paulina enseñe y termine de enseñar a los niños, a los jóvenes que estaban ahí, y ella pregunte, ¿hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo? Yo lo único que quería era que llegara ese día, del domingo, el lunes, el martes, hasta el miércoles. Fue tremendo. Yo no sabía que podía hacerlo solo en mi pieza. No sabía. Entendía que tenía que hacerlo y entendía que tenía que hacerlo en ese lugar. Si hubiera sabido antes, me hubiera evitado esos 3 días que fueron de aflicción. Porque era cuando uno está convencido, si me muero, me voy al infierno. Y me acuerdo cuando ella estaba enseñando, termina de enseñar, no me acuerdo lo que enseñó, porque no estaba escuchando lo que estaba diciendo seguramente. Yo lo único que estaba esperando es que ella terminara y que dijera, ¿alguien quiere aceptar a Jesucristo? Y dije, yo. El Espíritu Santo el que nos convence de pecado, no somos nosotros. Y a veces nosotros nos podemos resistir con nuestros argumentos. El Espíritu Santo quiere santificarnos. Y el Espíritu Santo va a mostrar áreas de nuestra vida, áreas de nuestro carácter, áreas de nuestra forma de relacionarnos con las personas y que a veces nosotros minimizamos, pero para Dios es pecado. ¿Necesito la presencia del Espíritu Santo? Absolutamente sí. Porque sin la presencia del Espíritu Santo no voy a poder ser convencido de mi pecado y voy a seguir viviendo como algo que no es tan terrible. No es para tanto, porque yo ya sé que yo me arrepentí. Yo ya vivo diferente a como lo hacía antes. Pero vivo diferente a como lo hacía antes, pero hay cosas que en el presente son pecados. Y el pecado me va separando. El pecado me va alejando. El pecado me va endureciendo. El pecado me va haciendo distancia con Dios. Terminemos con esta escritura. Hebreos 3. Hebreos 3, 12. Porque hay algo que puede detener la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo que puede detener la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es el pecado. No lo que yo considero como pecado, sino lo que Dios dice, lo que es pecado.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es lo central del pecado, porque no creo lo que Dios dice. No creo que esto sea tan malo. Yo no lo creo, y esa incredulidad, el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado. ¿Y qué es lo que dice después de que dijo que vino a convencer de pecado? Si alguien lo tiene ahí, para no ir atrás. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahí está la incredulidad. Cuando yo no creo lo que Dios está diciendo tan así como lo dice, eso es incredulidad. Y eso es pecado. Y el pecado va haciendo que el corazón se vaya endureciendo. Por eso aquí el autor de Hebreos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Ay, qué importante es venir a la iglesia. ¿Cómo me voy a exhortar? ¿Cómo me voy a apoyar con otro? ¿Cómo voy a ser el hombro para otro si no estoy aquí? Exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es letal. El pecado endurece el corazón. Pero el Espíritu Santo vino a convencer de pecado. No para que sea una vez puntual en mi vida cuando no seguía a Cristo, sino que para en el día a día Él me convenza de mi pecado y yo rápidamente pueda arrepentirme y apartarme de eso. Necesitamos que el Espíritu Santo esté haciendo su obra. Pero los pecados no resueltos, los pecados que están en una pausa y que no hemos abordado, esos pueden ser los que van endureciendo el corazón. Y hemos de estar atentos. Que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Y lo precioso que el Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, nos usa a nosotros para que vayamos a otros. Pero no va a ser por lo que nosotros le digamos a otros. No va a ser porque le dimos un mensaje que era pero perfecto, sino que va a ser el Espíritu Santo el que los va a poder convencer de pecado a ellos por quienes fueron convencidos por el Espíritu Santo antes. Hay una obra que el Espíritu Santo quiere hacer y esa es santificarnos, y para eso Él nos convence. Y vamos a seguir hablando porque solamente no es que convence de pecado, sino que después es quien guía, quien enseña, quien equipa al creyente. Oremos. Señor,